Hola, mi nombre es Paola Herrera, soy productora de cine y gestora cultural. Vivo en Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, y he colaborado en distintos festivales y muestras, y principalmente pueden conocer mi trabajo a través de las películas que he producido, como Parque Día, Me Moriré, Pozo Amargo, entre otras. Se reduce a que es un derecho fundamental del ser humano, la libertad de expresión, y el cine, al ser no nada más un arte, sino uno de los medios de comunicación de mayor incidencia en las masas, pues es un derecho inapelable que tiene el cine y por tanto sus creadores. Preguntándonos si considero que la libertad de expresión es respetada en el cine, yo creo que es una pregunta muy amplia porque no soy conocedora a fondo de la historia de la cinematografía y los derechos humanos. Podría hablar de mi experiencia y en el caso específico de México, bajo ese contexto. Y sí, yo como profesional de la industria del cine nunca he sentido alguna privación de mis libertades. Entonces, en mi caso, sí se ejerce. Sin embargo, en los últimos años han habido casos en donde hay cierta censura de la información dentro de las películas. En mi experiencia, yo no he padecido ninguna clase de privación de mis libertades o de mis derechos dentro de mi profesión. Por fortuna, me siento muy agradecida porque no en todo el mundo todos son igualmente afortunados. Existen países en donde incluso se han encarcelado directores por hablar de ciertos temas de sus países. Pero en el caso específico de México, yo siento que en general, por lo menos en el periodo en el que yo he sido activa dentro de la industria, no hay bastante libertad. Sin embargo, sí han habido casos puntuales de censura por parte principalmente de los gobiernos. La pregunta es si yo alguna vez he sido privada de mi libertad de expresión, y en lo personal no. En algunas ocasiones, quizá bajo alguna circunstancia, no sé, tuvimos alguna complicación en alguna locación. Este es un caso específico que me pasó, que es muy light, pero la verdad es que es lo único que me ha pasado, que estaba filmando en el Zócalo capitalino y teníamos todos los permisos que da el gobierno para que tú puedas filmar en vías públicas, y estábamos filmando ahí y llegó una policía, les enseñamos los papeles, llegó otra policía, les enseñamos los papeles, llegaba mucha gente a pedirnos como la documentación de que estábamos bajo permiso de estar ahí, ¿no? Hasta que llegaron unos tipos que la verdad es que ya ni me acuerdo qué eran, porque siempre venían muchos, y nos dijeron que no podíamos estar filmando ahí, que nos teníamos que ir en la plena plancha del Zócalo. Y fue muy bonito verlo porque el director llegó y dijo, pues es mi derecho de poder expresarme, y mi manera de expresarme es a través del cine, de la misma manera que es el derecho de todos los manifestantes que vienen aquí a postrarse en el Zócalo capitalino a dar sus demandas, ¿no? Entonces, eso la verdad es que fue menor, porque no es que haya tenido ninguna repercusión de nada, pero sí demuestra cómo no es muy bien entendido, muy bien asimilado lo que es la libertad de expresión en toda la ciudadanía, ¿no? Entonces, en mi caso, no, yo no me he visto afectada. Podría decir que las artes, de cierta manera, siempre han sido transgresoras, precisamente porque expresan las ideas y las opiniones y comparten información que a veces puede llegar a ser sensible. Pero finalmente son un arte, ¿no? Que yo siento que de cierta manera el cine ha sido más blindado
y en los últimos años los gobiernos han sido más abiertos para que se comparta esa información, donde definitivamente es el contraste opuesto, y es muy triste saberlo, es que México es de los países con menor libertad de expresión que yo sepa en periodistas, por ejemplo, y se han matado muchísimos periodistas en los últimos años. O sea, México es un foco rojo en el sentido de libertad de expresión para periodistas. Entonces, pues sí, es un contraste, y qué bueno que en el cine todavía tenemos esa libertad. Y evidentemente con los cambios de gobierno sí se ha visto un desarrollo o una apertura a una mayor libertad de expresión, porque finalmente la democracia busca la libertad de expresión. Y México, a lo largo de los años, aunque hemos estado en una dictadura por la mayor parte del siglo XX, donde no había libertad de expresión en todos los ámbitos. Entonces el cine es una herramienta muy poderosa de comunicación por el alcance que tiene. No nada más es una herramienta que intercambia esta información, sino que también es una de las expresiones de arte por antonomasia. Entonces, pues es muy delicado. Yo creo que todo cineasta debe de saber la responsabilidad que conlleva su labor. La libertad de expresión finalmente es un derecho humano fundamental, de poder compartir tus opiniones, de poder decir lo que piensas, de poder investigar, buscar información, compartirla, etcétera. Pero también se tiene que revisar cuáles son los límites, ¿no? Hasta qué tanto tú tienes una libertad de expresión, bueno, hasta que no cometas perjuicio hacia otra persona, ¿no?